Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a una entrega más de su canal, Cristian Castillo TV. En esta ocasión, señores, tiramos la casa por la ventana. Tenemos al futuro pastor, futuro líder de Monte de Sión, futuro presidente de la Asociación de Pastores de la Romana Completa, el diácono más joven de la historia, Ramón, el esposo de Dori, ¿qué se llama tu esposa? El esposo de Dori, Ramón Solano. Dios te bendiga, mi hermano. Dios mío, pero qué gloria. Ya no hay como uno presentarse con todas esas cosas que se dicen, que no son ciertas, ¿cuáles? Hay muchas de ellas que son promesas de Dios. El primo de soporte. No, soporte mío. Gloria a Dios. Cosas de esas que no son ciertas, pero hay muchas cosas que están dentro de la promesa de Dios que sabemos que se van a cumplir. Un placer para mí, mi hermano, estar aquí. Me siento muy honrado y muy gozoso de estar contigo en tu canal en esta vez. Creo que no será la última vez. Amén. Y creo también que Dios te va a llevar lejos. Quiero iniciar con eso. Creo que Dios te va a llevar lejos. Yo sé que hace mucho tiempo que tú querías que esto se diera, pero este es el tiempo de Dios y el plan de Dios. Dios sabe por qué para este tiempo saldrá. Dos hombres casados, Señor. Sí, gloria a Dios. Entonces, nosotros vamos a hablar, señores, de un tema delicado. Delicado en el sentido de que vamos a hablar de una de las personas más queridas de la Biblia. Una de las personas más respetadas. Una de las personas de la que más se predica. Vamos a hablar del rey que tenía el corazón conforme a Dios. Del rey elegido por Dios. Del que fue ungido por Dios. Vamos a hablar de David. Pero en esta ocasión vamos a hablar de esas partes oscuras de David. De los pecados de David. Vamos a hablar. Y para darle inicio a este conversatorio con mi hermano Ramón, me gustaría leer en 2 de Samuel 11. Dice así, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron Raba. Pero David se quedó en Jerusalén, y sucedió un día que al caer la tarde se levantó David de su lecho y paseaba por el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por ella, y le dijeron: aquella mujer es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías el Eteo. El Señor añada bendición a nuestras vidas a través de su santa y bendita palabra. Ramón, esa lectura, ese pasaje histórico de la Biblia que acabamos de leer, me deja una enseñanza. Y es que si analizamos cómo comienza el texto, habla de que era el tiempo en el cual los reyes salen a la guerra. Cuando la Biblia especifica o menciona de que los reyes salen a la guerra, está hablando de que el rey básicamente es el comandante del ejército. Pero la Biblia me puntualiza de manera inmediata que David cometió un error. Porque si es el tiempo en el que los reyes salen a la guerra, David no podía descuidar su posición y quedarse donde se quedó. Yo estoy de acuerdo contigo en ese punto. Hay personas a veces, yo digo que lo que llevó a David ahí fue llevarse de un consejo que parecía bueno. Sí. Porque más atrás, en el capítulo creo que 21, David están peleando con los filisteos y hay un gigante. Dice textualmente en la Biblia que David se cansó. Entonces cuando David se cansa y ve que el filisteo está a punto de matarlo, uno de los hombres de David defiende a David, se va contra el filisteo y lo mata. Entonces ellos le dicen a David: no vuelvas tú más a salir a la guerra para que no se apague la luz de Israel. Sí. Ellos creían que David era quien representaba a Israel y era quien representaba la luz de Dios mediante el pueblo. Entonces el consejo se veía bonito, porque él se cansó quizás por una dificultad o por estar peleando mucho, y no era, David era un hombre normal. Ellos estaban peleando contra los gigantes de los filisteos. Así es. Entonces, cuando David se ve envuelto en eso, que ellos le dicen a David: quédate en tu casa. David quizás vio el consejo como bien, dijo: wow, casi me matan, estos hombres que yo tengo son valientes, estos hombres que yo tengo, yo sé que yo le puedo entregar la confianza a ellos y ellos van a vencer cualquier ejército. Es un buen consejo, yo me voy a llevar de consejo. Ahora bien, hay consejos que parecen buenos, pero son malos. Dios mío, eso fue. Hay gente que tú crees que te están aconsejando, que todo el plan se ve muy bonito, pero está de acuerdo a lo terrenal, no es de acuerdo al plan que Dios diseñó para ti. Entonces,
cuando alguien te viene a hablar algo contrario a lo que ya Dios te dijo, como dice Pablo, llámalo anatema. Entonces, el consejo que ellos le estaban dando a David era bonito, se veía bien, pero era contrario a lo que Dios ya le había dicho. Así es. Entonces, cuando David se queda en casa, ahí es que comete el error, porque se llevó de un lindo consejo, pero no estaba en el plan de Dios. Sí, y si tú te fijas, muy acertado tu comentario, si analizamos, si tú te fijas, cuando hablamos de eso y nos vamos a lo que quiere Dios para nosotros y lo que básicamente nos da el mundo en cuanto a esa idea, nos damos cuenta de que primero hay que consultar a Dios. El consejo puede ser bueno, la idea puede ser muy bonita, puedes tener un plan de negocio, puedes querer implementarlo, pero por más que todos los cálculos te salgan correctos, es imprescindible ir a la habitación y consultar con el Señor. Porque inclusive ese buen consejo lo que hizo fue cegar la vista de David. Yo hablaba ese tema hace un tiempo con mi hermano Ángelo y yo le decía algo, David, y disculpen el término que voy a usar, David tenía el mismo diablo encima en ese momento. En el sentido de, cuando él manda a preguntar por la mujer, le especifican que era la mujer de Urías. Pocas palabras le están diciendo, mi rey, usted se quedó, vio a la mujer hermosa, pero hay que especificarle que esa mujer es esposa de uno de los de su ejército. Y algo que corrobora eso que te estoy diciendo es que cuando seguimos adelantando en la historia, nos damos cuenta de que David, por varias ocasiones, intentó hacer que Urías se acostase con su mujer para pegarle al muchacho, ya que tú sabes que ella quedó embarazada. Urías, siendo fiel a su ejército, siendo fiel a su rey y siendo fiel a su Dios, no obedeció esa orden porque él entendía que en tiempo regocijándose, o que el tiempo de batalla era tiempo de batalla, no tiempo de estar quizás regocijándose, estando en su lecho como estaba David. Y ok, el consejo muy bueno, como tú dices, parecía bueno el consejo. Rey, no vayas a la guerra, puede ser que te maten. Quizás no participes de la batalla, pero al menos acompaña a tu ejército. Quédate en la casa de campaña que arman los reyes y eso. Y quizás no entres en batalla netamente, pero no te quedes en la casa. Que realmente ese fue el error que David cometió. Ahí se le metió el diablo a David, porque David abrió la brecha, Cristian. Sí. Y no estuvo en el lugar correcto donde tenía que estar. Hay personas que a veces hay tiempo de culto. Voy a poner un ejemplo sencillo. El culto está encendido en la iglesia, pero ellos están en su casa viendo una novela. O sea, cuando están en su casa viendo una novela, hay una guerra espiritual en la iglesia, pero ellos no le están peleando. Entonces viene y pasa algo con uno de los familiares de ellos y dicen, ¿dónde estaba Dios? Así Entonces, es. ¿dónde estaba tú en el momento, en el lugar? Tú no estabas en el lugar, perdón, donde Dios quería que tú estés peleando para tú tener la victoria, y quizás no iba a suceder lo que está sucediendo. Si tú has estado peleando esa guerra espiritual, tú hubieras tenido la victoria. Entonces, hay algo muy profundo en estudiar esto de David, algo muy hermoso, y cada vez que yo leo esa lectura, cada vez que profundizo, cada vez que medito en ella, cada vez me voy más profundo. David está en su casa, David era el rey, David tenía la capacidad, ellos le especifican que esta mujer es mujer de Urías. Sí. Entonces lo que más me gusta es que dice que Urías era eteo. Entonces los eteos venían de la descendencia de Canaán. Sí. Urías no adoraba el mismo Dios que ellos. Pero ahí se demuestra el plan de salvación que Dios siempre ha tenido con la humanidad. Entonces, cuando Urías acepta a Dios, Urías acepta estar con David, acepta a Dios, acepta vivir bajo los mandamientos de Dios. Cuando David lo llama, él dice, no, espérate, que cuando yo estaba en la cueva de Adulán, cuando yo vine y tuve un encuentro contigo, tú me hablaste de un Dios que no me permite que yo haga eso. Entonces ahora tú me estás diciendo que cambie el plan. No, porque ya yo lo conocí, ya tuve un encuentro con Dios. Entonces Urías nos muestra que Dios siempre ha tenido un plan de salvación para los demás, aún desde el principio. Entonces cuando Urías se ve envuelto en esa situación, que David lo llama y David le dice a Urías, tienes que acostarte. Urías le dice no. Lo emborrachó. El tipo le dijo no. Porque aún en un estado de embriaguez, él mantuvo a Dios primero. Sí. Y a veces nosotros, por cualquier ofrecimiento que nos hacen, nosotros caemos. Y te voy a decir algo. David era el rey. David tenía toda la potestad de llamar a Betsabé y acostarse con él. Nadie le podía decir nada. Porque él era el rey. Había una ley que paraba al rey para que el rey pudiera hacer todo eso. Por eso le especifican, David es mujer de Urías. Tú la puedes tomar, pero tú sabes que es de uno de tus hombres. Sí. De los valientes tuyos. Y David no le hizo caso ni a la ley, ni le hizo caso a que era uno de los valientes, a que era uno de los hombres que lo habían acompañado mucho en la guerra. Él dijo, yo la voy a tomar. Y por eso viene el gran castigo por ese pecado. Porque todo David se le advirtió de todo lo que estaba pasando. Él estaba consciente de todo lo que le estaba haciendo. Y él siguió aún profundizando en eso.
Entonces él manda a buscar a la mujer, está con la mujer y no se conforma con eso. Él ve que la mujer está embarazada y él busca, como te dijiste, pegarle al muchacho Urías. Y cuando él busca pegarle al muchacho Urías y él ve que Urías no quiere entrar en esa, él dice, hay que hacer un nuevo plan. Sí. Y ahí es que viene lo fuerte. Ahí le pasa lo que le pasa a muchos cristianos. ¿Qué le pasa, Ramón? Que andan con Urías en ese tiempo. Dios mío. ¿A quién le dieron la carta? Se la dieron al mismo Urías para Entonces, que la llevara. el mismo Urías llevó la carta para que lo mataran. Y hay muchos cristianos que andan con la Biblia en la mano y no la leen y por eso caen muertos. Sí. Hay muchas personas que se pierden con la carta en la mano. Hay muchas personas que se pierden con el mapa en la mano. Hay muchos cristianos que se están perdiendo hoy en día por no abrir la carta que Dios le dejó. Entonces, si Urías se había detenido y lee la carta, Urías no muere. Sí. Entonces, hay muchos cristianos que si toman un momento, se detienen, leen la Biblia, no se mueren. Entonces, se están perdiendo por no abrir la carta que Dios nos dejó. Y eso es lo que tenemos que hacer, guiarnos por la carta que Cristo nos dejó. Entonces, Urías obedeció siempre el mandato de David, de su rey, honradamente. Mas el rey planeó todo para que le saliera mal. No, y corroborando con eso, nos vamos a algo importante que siempre se puntualiza en las iglesias y algo que la Biblia dice. Dios te presenta un escenario frío, caliente y tibio. Entonces, si extrapolamos eso de la carta a la palabra y a la relación con Dios, nos vamos a dar cuenta que tenemos las personas que oran, leen la Biblia, ayunan, esos son los que están calientes, están metidos en la chirola, por así decirlo. Tenemos a los fríos, que son los que, vamos a decir, los que están en el mundo, por no meterlo dentro de la iglesia, para los que están en el mundo. Pero hay personas dentro de la iglesia que creen que por el simple hecho de decir yo soy cristiano tienen una salvación asegurada, pero no saben que el mismo Cristo dijo escudriñadla porque os parece que en ella hay vida eterna. Entonces eso concuerda con lo que tú dices. Hay personas que andan como Urías en el sentido de que creen que tienen su salvación asegurada porque van a la iglesia un día a la semana, porque agarran un día, se acordaron y se tiraron de rodillas, porque ayunaron un día. Oye, que hay ayuno que Dios ni siquiera lo recibe, porque usted lo que está es básicamente se levantó, no hay desayuno y dice, nada, voy a ayunar hasta las 12. Mentira, usted no tiene desayuno. Entonces, Dios no lo recibe. Entonces, hay un abanico de posibilidades que podemos amparar en base a eso que tú hablas de la carta de Urías, que eso es algo impactante. ¿Por qué? Porque nos vamos al sentido de que muchas veces tenemos la salvación en la mano, tenemos el escape en la mano, pero lo que nos estamos perdiendo es con ese mismo escape en la mano. Y siguiendo con esa línea, el rey le dice a Urías, Urías, toma, lleva esta carta. Ve, Urías va todo el camino. Señores, no le dio un chin de curiosidad por decir, déjame ver cuál es el contenido. Entonces, tenemos la Biblia. Y es por eso que muchas sectas permean en los cristianos. Si tú analizas a un adventista, para tú sacarlo de su idea, tiene que ser el Espíritu Santo netamente que se meta ahí y rompe esa cadena. Porque esa gente, yo siempre le he dicho, en cuanto a la Biblia, leen Biblia como otra cosa. Los bautistas lo mismo. Tú agarras, te sientas con un testigo de Jehová, tiene que tener la Biblia metida por dentro. Entonces tenemos la carta, pero no la estamos leyendo. No la estamos leyendo. Entonces, cualquiera que viene con una ideología, agarra y hace dudar nuestro pensamiento. Es por eso que el apóstol Pablo habló. Cuando el apóstol Pablo dijo que todo el que venga con un nuevo mensaje lo tomemos por anatema. Él no se estaba refiriendo a que otro venga con una idea, sino al fundamento que tú tienes en la idea del Dios que tú le sirves. Si tú no tienes fundamento en lo que tú, al Dios, en lo que tú le sirves a Dios, no tienes fundamento en la palabra que Dios dejó, cualquiera que venga con una idea te mueve. Porque sí van a venir con la idea. Porque él lo dijo, pero él no está haciendo referencia por si acaso vienen. Él está asegurando que vienen ahora. Ten tú un fundamento. Entonces eso era lo que le pasaba a Urías. Y siguiendo con la historia de David, entrando ya a la partecita más importante, por así decirlo, háblame de cuando Natán. El tipo, ahí fue que Natán se la lució. Porque si tú te fijas, mira donde traen todas las consecuencias graves. Y Natán le dice todo lo que le va a suceder. El punto clave estuvo en lo que él le dijo, a ese hombre hay que matarlo. Ese hombre hay que acabar con él. Y muchas personas ven el acto cruel del castigo que le tocó a David. Que él le dice, tu hijo va a morir. Y muchos lo vieron como cruel y David en ese momento lloró, se rasgó su vestido y todo. Pero no notamos algo que pasó detrás, antes. ¿Para qué él mandó a buscar a Urías? Para acostarse con su mujer, para que el hijo quedara siendo de él. Entonces, tú ahora estás llorando por un hijo
que tú no quisiste aceptar desde un principio. Dios mío. ¿Entiendes? Entonces, cuando yo siento a Dios fuerte aquí, hay veces que hay cosas que Dios quiere que nosotros las aceptemos en nuestra vida y nosotros no las queremos aceptar en ese momento. Entonces, cuando vemos el momento de que vamos a necesitar aquella cosa que Dios quiso que aceptemos desde un principio, nosotros cuando sentimos esa necesidad, entonces queremos que Dios nos la entregue. Dios lo que nos está diciendo es, aprende a aceptar lo que tú tienes en el momento. Yo soy de lo que digo, que no tengo todo lo que quiero, pero amo todo lo que tengo. Amén. Entonces, David en ese momento dijo prácticamente que él no amaba al niño, porque él se lo quería entregar a él. Sí. El niño él lo iba a ver y el niño no iba a tener ninguna descendencia, ninguna referencia hacia David. Yo estoy seguro que él no se iba a acercar más al niño por lo que él hizo. Entonces, cuando llega el momento de darle el castigo a David de que el niño se muere, Dios prácticamente le está dando una enseñanza, le está diciendo, yo te estoy quitando lo que en un momento te di, pero tú no quisiste recibir. Y ahora que lo necesita. Bien, entonces Dios lo que anda buscando en nosotros es que nosotros sepamos aceptar lo que nosotros tenemos. El mismo David nos dio muchos ejemplos de eso. David cuando joven, cuando pequeño, que dice que él era pastor de ovejas y él estaba pastoreando las ovejas. Y David nos dio un ejemplo de mucha obediencia. Y anoche un hermano mío predicaba de eso. Y yo lo analizaba y decía, wow, de lo mismo que yo voy a hablar mañana. Y David, Dios le da un ejemplo, nos da un ejemplo de obediencia y de no menospreciar ningún escenario, Cristo. Hay muchos evangelistas, muchos profetas, de hombres de Dios grandes, que ahora mismo, después que Dios le dio un estatus, le dio una posición, ellos viven menospreciando ese escenario. Quizás tú lo ves que ellos predican en todos los lugares, pero ellos agarran y tú lo invitas a predicar. Vamos a decir que el pastor Nieves le invita para una capilla. Ellos tienen la capilla agendada, pero viene el pastor Eliezer y le dice, yo te quiero ver en la Monte Sinaí. Ellos dicen, bueno, en la capilla de Nieves hay 25 miembros, pero en Eliezer hay 250. Yo voy a cancelar la de Nieves y me voy para Eliezer. Sí. Como lo hemos visto mucho, hasta en campamentos han sucedido, claro, que nosotros hemos ido. Tenemos uno que yo realmente lo reconozco. Estoy loco por verlo predicando en vivo. Y las veces que lo han invitado a eventos, se cae. Se cae. Porque siempre tiene un viaje que Massachusetts, que Boston. Entonces está diciendo el nombre, que yo sé quién es. Entonces, ¿qué yo quiero decir con esto? Que David nos enseña cuando David va a llevar una pequeña comida a sus hermanos. Primero, obediencia al cumplir con el mandato que su padre le dio. Sí. Y segundo, a no menospreciar ningún escenario. Cuando nosotros no menospreciamos el escenario que estamos viviendo, nosotros podemos adquirir el conocimiento para poder administrar otro mayor. Así es. A David todos lo reconocían como el pastor de ovejas. Y hay algo en la historia de David que yo siempre digo que no concuerda. Si tú lees la historia, cuando Saúl está endemoniado, mandan a buscar a David. ¿Pero qué dice? Hay un varón de guerra, pero está antes de matar a Goliat. Que está hablando ahí. Entonces la Biblia tiene mucho contexto y muchos escritos porque sabemos que no están en orden y no están escritos en el mismo tiempo. Sí. Ya en ese tiempo David era reconocido como varón de guerra. ¿Por qué? Porque está establecido en la Biblia un tiempo antes de matar a Goliat, pero ya él había matado a Goliat en ese tiempo. Pero oye, ¿cómo lo reconocen? Hay un varón de guerra que sabe también tocar el arpa. Quiere decir, Saúl, ya tú conoces a David como un varón de guerra, pero tú no lo conoces como un adorador. Y hay muchas personas que te conocen, quizás Cristian, por este canal, pero no conocen el hombre de Dios que hay dentro de ti. Así hay muchas personas que tú lo ves que andan caminando en la calle y tú siempre lo ves que van hablando solo y tú dices, ese hombre se está volviendo loco y anda con una Biblia en la mano. No, lo que pasa es que le está hablando con el que tú no puedes ver. A mí me ha pasado, a veces yo voy camino al colegio y voy manejando y se me sale una lengua. A veces estoy yo hablando con mi esposa aquí se me sale, y ella me mira, yo, no, mi amor, lo que pasa es que lo que está por dentro de mí, eso es algo que escapa a lo que yo quiera hacer. Sale de los contextos humanos. Así es. Entonces, nosotros tenemos que aprender principalmente a ser como David en ese punto, a no despreciar el escenario, porque tú no sabes dónde Dios te quiere recibir. Es un consejo que le doy a muchos evangelistas. Y muchos desprecian también los escenarios. Estoy revelado ahora, me voy a revelar con los evangelistas. Hay muchos evangelistas que me tienen quillado, que están famosos en las redes y que tú le ves, y que yo no le invito al refugio, y que son amigos míos, que yo lo quiero y lo llevo, pero te cogen te predican en una noche. Así es. Entonces, están adaptando un reloj humano y no un reloj espiritual. Cuando te cogen dos prédicas en una noche, cuando ellos llegan y te van a predicar en la iglesia, yo sé que ese no es el contexto, pero voy a decir lo que Dios quiere que yo diga. Ellos agarran y te están predicando, y te dicen, ¿a qué hora tú me vas a entregar? Yo no invito a nadie que me pregunte a qué hora me va a entregar. El culto empieza a las 7. Amén. Entonces tú le dices, porque hay muchos apoyadores que le dan la hora a ellos. Tú le dices, te entrego a las 7
y 40, ok, ellos cogen esa, pero cogen otra prédica que le entregan a las 8 y 40, una hora después. Ya el mensaje que ellos te tienen para ti es de 40 minutos, un negocio. Entonces, para cogerte la ofrenda tuya y coger la ofrenda del Ya tú otro. estás viendo que no es Dios que está predicando el mensaje. Entonces, cuando ellos vienen, ya están arrollados, te llegan a la misma hora que tú le vas a entregar a ellos. No le dan tiempo ni orar porque son predicadores presidenciales, que ellos no llegan a nadie, ellos hay que escucharlo y ellos se van. Como mismo hace el presidente. Entonces el presidente viene a inaugurar una obra y cuando el presidente viene a inaugurar una obra, el presidente llega después que está todo establecido, todo el mundo esperándolo, él dio su discurso y se fue, pero no sabe nada de lo que pasó antes. No sé mucho. Entonces cuando llega la hora de darle el mensaje a ellos, que ellos empiezan, te predican. Entonces Cristo se quiere mover, Dios se quiere meter en ese momento, pero ellos no le dan el espacio al Espíritu Santo porque ellos vinieron combinados para otra hora. Entonces el Espíritu Santo, dame un break, que soy yo ahora. Que soy yo. Entonces ellos agarran, se van a su hora de 40 minutos corriendo para la otra. Y en la otra sí ellos tratan de que Dios fluya, pero el primero se quedó arrollado. Así es. Entonces hay muchos que lo que están atrás de su cuarto. Entonces usted tiene que tener responsabilidad. Dice Geraldo, es por su cuarto. Es por su cuarto que están. Usted tiene que tener responsabilidad con la palabra. Amén. Y uno de los mayores ejemplos de tener responsabilidad, y no es que no lo honro, es David. David fue un hombre con muchas virtudes y muchas desvirtudes. Entonces nosotros tenemos que aprender no solo a ver las desvirtudes de la persona, sino también a ver las virtudes. Porque hay muchos que se estancan en juzgar solo una persona de un punto de vista, pero no ven el lado positivo que tiene esa persona y no ven en qué momento esa persona puede bendecir a otros. Ellos bendicen a muchas personas. Dios lo usa de muchas maneras, de diferentes maneras. Pero hay muchos que están por su cuarto que lamentablemente están recibiendo su recompensa en la tierra. Que cuando llegue el tiempo, Dios le va a pasar factura y le va a decir, manito, en mi nombre tú echaste fuera demonios, en mi nombre tú hiciste mucha señal, pero apartaos de mí, que os no lo conozco, porque tu recompensa la que hiciste. Entonces yo creo que el evangelista debe tener una preparación y decir, yo me preparé, lloré antes de llegar al lugar, yo tengo el mensaje, y cuando llegue al sitio, hablar lo que Dios puso en su corazón. Y cuando llegue a ese lugar, usted no puede tener otra predica. Yo soy tan tal, gritan, que no es por recibirme ni por nada. Pero si yo estoy predicando un culto y me invitan por una vigilia, yo tengo una predica de un culto, me invitan por una vigilia, yo le digo, yo tengo un culto y me están invitando por una vigilia. ¿Pero por qué lo digo? Porque la vigilia a veces empiezan a las 8 de la noche. Sí. Pero en el culto prácticamente me entregan el micrófono a las 8. Ya yo no voy a poder estar a la hora que voy a iniciar. Entonces yo agarro, predico en el culto, ¿no? Pero cuando yo salgo de ese culto, yo salgo con hambre, que no hay una cosa que le dé más hambre que un predicador cuando termine de predicar. Eso es saliendo del mensaje a buscarlo tapado, el sándwich. Algo nosotros sabemos de eso. Entonces, de una vez yo voy, me tiro mi picapollo y luego cojo para la vigilia. Ya el que sabía, el de la vigilia, sabe que yo tenía un compromiso y que yo iba a llegar tarde. Y él sabe la hora que yo iba a llegar. Entonces me dice, no, sí, a esta hora te podemos entregar. Yo me voy. Pero no me venga a mí. Que una cuenta clara desde el principio. Que tú vas a venir a predicarme 20 minutos y te vas a ir. Entonces a veces tú le preparas un escenario hermoso con un bello tema y ellos vienen lejos del tema. Así es. Porque no estudian. No estudiaron nada. Con un mensaje reprogramado. Mira, y a mí me pasó en una ocasión, recuerdo yo en la segunda invitación que yo tuve para predicar, eso nunca se me va a olvidar en la vida. Me invitan a un retiro, una iglesia grande. Yo preparé un mensaje hablando de Moisés. Moisés, uno de los personajes, mi personaje favorito después de Jesús. Me encanta predicar de Moisés. Y yo preparé un mensaje, Ramón. Y recuerdo yo en el camino, voy con Elian y le voy diciendo, bueno, bro, si esa iglesia está llena hoy, Dios se va a meter a otro level. Yo le dije, ese mensaje que yo preparé, muchachos, cuando yo llego, hay 6 damas y como 4 o 5 jóvenes. Y entrando en la puerta, el Señor me dijo, ¿eres tú o soy yo que va a predicar? Cuando yo agarro que me arrodillo y comienzo a orar, Dios me dice, tú hablas de esto, esto, esto y esto. Porque el culto tenía un tema. El culto tenía un tema y yo iba con mi tema yo establecido. No batada de uno. Prediqué. Dios hizo lo que iba a hacer. Dios hizo algo apoteósico que me di cuenta después al tiempo. Pero ¿qué enseñanza me dejó eso? Que no soy yo, es Dios. Hay veces que te dicen, no, escribe el mensaje, que es esto. Dios que me dé el mensaje. Y volviendo a David, mira, tú mencionabas lo de David.
Y yo hago una comparación entre David y Urías. A Urías lo mandaron con la carta y Urías nunca la revisó. A David lo mandaron a llevar una comida. Pero desde que David escuchó gritos de guerra, que David dijo, espérate, me mandaron a una comida, pero hay algo en el ambiente que no está bien. Y David, que nosotros estamos hablando de que ok, David cometió un error, pero en un principio la Biblia me está enseñando de que David cuando se olía que había algo fuera de lo normal, David agarraba y se involucraba. Y mira en qué terminó David, matando al gigante. Sin embargo, Urías, más de 4 veces David lo mandó a acotarse y nunca se imaginó, porque Ramón, yo digo, espérate, aquí hay algo raro, que el rey, ¿y qué privilegio tengo yo frente al rey? Ok, soy de los valientes de él, pero ahí te Eleazar, ¿por qué él no agarra y manda a Eleazar para su casa? No, me está mandando a mí. ¿Qué está pasando aquí? Déjame yo analizar. Le dan la carta, la lleva, se murió Urías. Sin embargo, David agarró y dijo, espérate, me mandaron a traer comida, pero si yo agarro y me devuelvo a cuidar las ovejas sin investigar qué está pasando aquí, ahorita están los filisteos gobernando. Esa intromisión de David lo que provocó fue que el pueblo se salvara. ¿Tú me entiendes? Entonces, ahí nosotros vemos los dos contextos de cuando las cosas uno las hace teniendo la carta en la mano, sin involucrarse, y cuando ni siquiera teniendo la carta nosotros estamos buscando cómo involucrarnos en lo de Dios. Entonces, esta es la enseñanza que nos deja esta palabra. Y corroborando contigo, hay personas, manito, que es un caso. El que está en lo de Dios, realmente esto es de aguante. Porque si nosotros nos dejamos llevar por lo que el hombre quiere o por cómo lo quiere establecer el hombre, las cosas nunca van a salir bien. No sé, lo que tú recuerdas que el domingo te cancelé y me excusan, lo voy a decir aquí. El domingo yo te cancelé, que era para el domingo pasado, porque tenía que evangelizar. Mi esposa no está en el grupo de evangelismo, pero como, fui yo, fue Máximo, que tú sabes quién es Máximo, fue Elian y fue mi esposa. Nosotros 4. Que yo creo que te lo comenté después de Ramón, 4 fuimos a evangelizar. Entonces, yo dije, Señor, pero yo dejé de grabar un contenido para ti. Vine a evangelizar porque tengo esa misión, pero nada más vemos 4. Tú no sabes que una mujer no abrió la puerta. Y nos dijo, miren, yo le abrí la puerta a ustedes, porque Dios anda con ustedes. Y eso fue entrar a esa casa, y ya tú sabes, Dios hizo lo que iba a hacer. Entonces, ¿qué pasa? A veces uno se quiere dejar guiar de las circunstancias. Pero uno lo que no entiende es que Dios tiene un plan por encima de cualquier circunstancia, ¿no? Ya te doy a ti para que cierre. No, y hubo algo ahí, que tú te adaptaste al plan de Dios. Sí. Entonces, que era lo que yo decía ahorita. David no se adaptó al plan de Dios en ese momento. Quizás se veía lindo grabar un contenido y que las personas están esperando el día que yo subo el contenido y yo no me acordaba que yo tenía esa evangelización y de repente me llega la notificación y cuando llego allá, somos seres humanos, Sí, claro. me siento depresivo porque yo digo, wow, quizás en el momento que tú llegaste, tú dijiste, wow, yo si me había quedado grabando el contenido, no iba a hacer falta que yo viniera porque como quiera no vino nadie. Así mismo. Lo que debieron fue de cancelar esto. Eso mismo me dijo Máximo. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, pero había un plan de Dios. Había una palabra que no la aportaban los demás que tú no viste. La aportaban ustedes 4. Dios mío, Quizás se hayan ido más personas a ese lugar. no se manifiesta. No se manifiesta lo que se manifestó, no pasa lo que pasó. Entonces hay cosas que Dios realmente solo tiene para los hijos escogidos. Amén. Quizás habían personas, una vez fuimos, digo esto brevemente, nos llamaron, fueron a la iglesia a buscar para reprender un demonio. El pastor me dice, Ramón, vamos hacia así que hay una situación, y llama a unos cuantos, y dice uno de los muchachos, un adolescente que yo sé que no anda en buenos pasos, son adolescentes que son muy traviesos, sí. y me dice, Ramón, yo digo, no vaya para ahí. Dice, no, que yo hice, no vaya para ahí. ¿Por qué yo le dije que no vaya? Porque si tú vas para la guerra, tú no puedes llevar debilidades. Así es. Porque te van a atacar por tus debilidades. Uh-huh. Y Satanás y las huestes de maldades conocen quién es que está débil y quién no. Sí. Entonces yo le dije, tú eres el que está débil, tú te quedas. Yo no se lo dije literalmente, pero él supo que él no estaba No apto. estaba haciendo nada, Entonces, sí. quizás para esa casa, lo que ustedes quisieran que estuvieran no estaban aptos. Amén. Los que estaban aptos eran ustedes. Entonces, nos deja una enseñanza aquí David, volviendo a David, que todo pecado tiene su consecuencia. El pecado de David llegó hasta sus familiares y a afectar a todo el mundo porque David lo predelimitó. David analizó todo antes de ejecutarlo. Y David estaba consciente de todo lo que iba a hacer. Tú quizás, amigo, hermano, que estás pasando por un momento turbio en tu vida, que estás pasando por un momento que no encuentras qué hacer y es fuerte lo que te está golpeando, porque hay veces tentaciones
Cristian, cuando dice David pecó, pero a veces hay tentaciones que tú estás consciente, pero que la carne es atraída por un descuido que tú tienes espiritualmente. Y tú quizás que te encuentras con tu carne atraída hacia el pecado, estás descuidado espiritualmente, quizás no estás orando, quizás no estás ayunando como lo hacías, y quizás estés en tu casa, en tu palacio, como estaba David. Déjame decirte que hay una mejor opción, que todavía te puedes devolver. Corre como corrió José. Corre como corrió José antes de tener la consecuencia. Porque si ejecutas el pecado, tendrás una consecuencia, cuidado si peor que como la tuvo David. Porque David supo arrepentirse, pero hay muchos que no saben cómo arrepentirse en el momento. Hay muchos que Satanás le medita y le dice, ya tú no das para más, ya Dios no te va a perdonar esta vez. Y deciden irse al mundo y a los 2 o 3 días te ven, ¡buf!, un accidente, se murió. Entonces, tú que estás a tiempo de devolverte, de recapacitar, de decir, yo me voy a devolver, yo no lo voy a hacer, y no has llegado al punto de ejecutar el pecado, porque el pecado es lo que da a luz la muerte. Devuélvete ahora y no des a luz al pecado para que no te mueras tanto física como espiritualmente. Que Dios le bendiga. Hermano Ramón, un placer tenerte aquí. Yo sé que esto va a ser de bendición y como tú mismo dijiste, esta no va a ser la última vez. Sé que el Señor, dentro de su benevolencia y lo que Él nos permite hacer, nos da esas ideas que uno va desarrollando. Y en verdad para mí, tú sabes que fue un placer tenerte aquí. Y señores, eso es así. Si usted, señor, si usted joven, tiene esa necesidad, porque a veces sienten con la necesidad de pecar. Y mira, ya con esto cierro, yo hablaba algo esta mañana con mi esposa. Yo le decía a ella que el hombre, anoche yo hablaba con ella y le decía que a Adán no le daba hambre. Ella me dice, sí, pero Dios le dijo que comiera. Y ella dice, sí, pero el hombre no comía por necesidad. El hombre comía, vamos a decir, por placer. Entonces yo le dije, por eso Dios castigó el pecado. Porque si el pecado hubiera sido una necesidad, no fuera pecado. Por eso cuando Eva le ofrece del fruto y Adán come, pecan, porque fue una necesidad. Porque no fue una necesidad. Sí, entonces, si para ti tú tienes el pecado como una necesidad, déjame decirte y recordarte de que no. La necesidad mayor que tú tienes es Cristo. Si tú tienes esa necesidad de Cristo, acude a Él. Corre, escapa por tu vida. Vuelvo y repito, haz como hizo José. Sal corriendo. Porque realmente las consecuencias del pecado son bastante grandes. Natal le dijo a David, por ese pecado la espada no se apartará de tu casa. Y si tú analizas la historia, te vas a dar cuenta que luego su propio hijo Absalón estaba persiguiendo a David para matarlo. Y que Jeroboam y Roboam, que son descendientes de David, provocaron que el reino se dividiera. Por un simple consejo que le dieron sus amigos una vez en una batalla. Dios te bendiga y Dios te guarde. Esto es Cristian Castillo TV. Mi rey.